Hola a todos, buenas noches para las personas que están conectando a esta nueva transmisión de aclaraciones. Como es común, los días lunes y viernes se están transmitiendo las conferencias, pero decidimos dejar un día para aclaraciones de algunos temas de los cuales tenemos dudas, en este caso el desdoblamiento astral. Vamos a esperar un momento a que se unan más personas a esta transmisión y bueno, en un momento iniciamos. Ya saben, si tienen preguntas con respecto a este tema, las pueden ir haciendo y con el mayor gusto las iremos respondiendo en el transcurso de la transmisión. Para los que no me conocen, mi nombre es Eben. Sí, los saludo desde Panamá, desde este hermoso país, desde Panamá. Y bueno, desde dónde se están conectando, me gustaría también saludarlos. Veo que hay algunos hermanos también de México, Argentina, Colombia, de diferentes partes, se conectan y se unen a estas transmisiones, que realmente son de mucha ayuda cuando se practica. Correspondencias. Bien, ya se están uniendo más personas, en contados segundos vamos a empezar. Si se oye bien, ¿cierto? Ok. Bien. Como siempre en cabina acá tenemos una valiosa acompañante que nos ayuda. Ok. Desde Puebla, México, saludos, Alonso. Desde Ciudad de México nos saludan. Saludos, Sofi. Bien, ya empezaron con las preguntas, maravilloso. Bueno, por acá David nos pregunta, ¿por qué hay personas que les resultan más fácil que a otras el desdoblamiento? Bien, sin más preámbulos, pues también iniciemos. Porque hay personas que les resulta más fácil desdoblarse que a otras. Cabe entender que si uno quiere despertar en esos mundos superiores, tiene que despertar acá, ¿sí? Si yo en el día estoy totalmente distraído con muchos pensamientos, sí, muy preocupado, en la noche voy a estar igual, ¿sí? Por ejemplo, estamos acá muy tranquilos, recibimos una llamada o nos envían un mensaje, y como de una vez la propia mente de uno empieza a consumirlo, de una vez ya empieza uno a pensar, a idealizar lo que voy a hacer, que no sé si voy a resolver eso, etcétera. Va uno la propiamente buscándole soluciones a ello y sabiendo que la mente lo único que encuentra son obstrucciones para la solución, porque realmente las soluciones las hay para todo problema. Es decir, que si yo estoy totalmente preocupado, pues en la noche voy a tener dificultad para desdoblarme. A algunas personas les queda muy fácil también el desdoblamiento y es por ello, porque no viven tan preocupadas, no viven tan distraídas. Viven más el instante, Viven más el instante, correcto, sí, porque es que, siendo sinceros, uno a veces practica esto con constancia. Recordemos que hay varios métodos, ¿sí? Para el desdoblamiento: mantralización, meditación, concentración, imaginación, etcétera, hasta por la música. Pero cuando una persona lo practica un día, al otro día no, al otro día lo vuelve a hacer, pero después no, y uno dice, pero ¿por qué será que no me sale esta práctica si yo quiero desdoblarme? Vamos mirando que la piedra abre, la gota, sí, la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Este trabajo es de disciplina,
¿sí? Este trabajo es de pura disciplina. Es decir que este tema del desdoblamiento va muy de la mano con realmente empezar a vivir el instante. También la alimentación, ¿sí? Sí, es También recomendable sí hay en las muchas noches. recomendaciones para poder empezar a hacer esta práctica. Por ejemplo, en mi caso, al principio tenía mucha dificultad para hacerlo, ¿sí? Aunque desde niño tenía mucha inquietud por estos temas. Y vamos mirando que la inquietud es la que lo empuja a uno a indagar, a investigar, no por el intelecto, sino por saber que hay más, ¿sí? Por ejemplo, miremos que este tema del desdoblamiento tiene mucha inquietud, ¿sí? Porque ¿quién nos ha desdoblado? Todos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el desdoblamiento astral? ¿Sí? La palabra desdoblamiento astral quiere decir sacar un doble similar a este cuerpo físico, ¿sí? Que puede viajar a los astros, ¿sí? Desdoblamiento astral, ¿sí? Es un cuerpo similar a este, pero de una naturaleza molecular. Este cuerpo es celular, es una materia mucho más pesada, ¿sí? Y miremos que uno se puede dar cuenta cómo es ese mundo, si es un mundo superior a este, porque allá no hay gravedad, por ejemplo. Hay menos leyes que acá hay 48, allá simplemente hay 24 leyes, ¿sí? Entonces resulta interesante empezar a vivenciar esas dimensiones superiores que son más reales que esta, por ejemplo. Uno con lo dormido que vive, uno piensa que todo lo que ve acá, todo lo que existe en ese plano es real, Dimensional. ¿sí? Ese plano tridimensional es real, pero vamos mirando que todo es ilusorio, ¿sí? Que es real para nosotros. Vamos mirando nada más hace cuánto tiempo teníamos, 5, 10 años, ¿sí? 12 años, 13 años, y hoy en día mirémonos, ¿sí? 20 punta, 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Cómo se va? ¿Cómo se pasa el Tiempo. tiempo de rápido? Y aún así dice uno que esto es una realidad, ¿sí? Todo eso es totalmente ilusorio. Pasajero. Es pasajero y vamos mirando que la realidad simplemente la emplea es el ego, ¿sí? La emplea son nuestras preocupaciones, nuestros defectos, ¿sí? Del día a día. Nos preguntan por acá y más van preguntas, ¿cierto? Bueno, dice Patricia Velázquez, ¿qué es vivir el instante en el día cotidiano? Bien, ¿qué es empezar a vivir el instante? ¿Sí? Vamos viendo que el conocimiento que siempre se ha empleado y siempre se ha entregado al transcurso de todas las eras de las anteriores civilizaciones, hablaban siempre de el saber vivir, del vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Vivir el eterno presente. Miremos algo muy interesante, por ejemplo, la palabra concentración. La palabra concentración quiere decir conciencia centrada en la acción, ¿sí? O sea que la palabra concentración nos está invitando a vivir el instante, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy preocupado con ansias, ¿dónde estoy? Muy fácil, en el futuro. Si yo estoy con rabia, con rencor, con odio, ¿dónde estoy? En el pasado, sí, es obvio. Pero si estoy tranquilo, sin estrés, feliz, estoy acá en el Viviendo el presente. instante. Aunque resulta interesante reflexionar en que la felicidad es muy difícil tenerla plenamente con el ego, ¿sí? En ausencia del ego, la felicidad se manifiesta, pero cuando está el ego, es imposible, ¿sí? Dice uno, por ejemplo, una pregunta interesante, ¿qué quieres tú para la vida? Bueno, yo quiero ser feliz, bueno, yo quiero viajar, ¿sí? Yo quiero conocer otras partes, quiero conocer el mundo, ¿sí? Pero quien dice, yo quiero conocerme a mí mismo, muy poco, ¿sí? O sea, siendo sinceros, realmente uno le gusta y le fascina es acumular conocimiento, acumular, llenarse la cabeza de muchos conceptos, ideas, pero cuando uno practica, ¿sí? Realmente si uno más bien valoraría el tiempo, se daría cuenta de tan valioso es ese instante, ¿sí? Por eso es importante vivir el instante, el presente, ¿sí? Bueno, Miren, y recalcar que la conciencia es la que vive el instante. la conciencia es la que vive el instante, ¿sí? En autoobservación, en plena autoobservación, por ejemplo en estos En momentos, nuestro estado interior. ¿sí? ¿Cómo aplicar la autoobservación? Entonces estoy acá tranquilo, estoy sentado, ¿sí? Entonces me concentro en mi respiración
voy mirando cómo va llegando la calma, porque estoy concentrado en la acción que estoy empleado, ¿sí? Estoy empleando muy sencillo, ¿sí? Entonces que estoy mirando la pantalla del celular, ¿qué tengo que hacer? Estar concentrado en lo que estoy haciendo acá y estoy tranquilo, ¿sí? Porque estoy viviendo el instante, aprendiendo. estoy No está aprendiendo, recordando ¿sí? algo que de pronto pasó hace 2 horitas. Sí, o sea, lo ideal, por ejemplo, miremos nada más cuando nos ponemos a mirar siendo sinceros, algo que no nos llena, algo que no nos ayuda, o sea, siendo sincero en este momento. Por ejemplo, poniéndonos a mirar videos que de risa, de humor, TikToks, en fin, miles de cosas, sí, que hoy en día nos fascina, sí, nos llena verlo. Se pone uno a mirar todo este tren de videos y antes uno como termina totalmente distraído, sí, y le queda muy difícil a uno vivir el instante. Y es por ello, por todas las ideas que tiene en el día a día. Sí, la conciencia, para Mm, recalcar, está en pleno sí, conocimiento interior, de autoobservación. sí, esa conciencia siempre se tiene que ir manifestando bien. Otra pregunta. Cuando se desdobla una persona, ¿lo hace a la quinta o cuarta dimensión? Bien, una pregunta muy interesante. Para hablar de esas dimensiones, recordemos que existen 7 grandes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Primera y segunda dimensión son muy inferiores a esta tercera dimensión, aunque cada una de ellas está dentro de las otras. Por ejemplo, la primera dimensión, ¿sí? Es donde se encuentra, por así decirlo, nuestras inconsciencia, ¿sí? La parte de la infraconciencia, por así decirlo, más oscuro de nosotros. En la segunda dimensión encontramos nuestra personalidad. En la tercera dimensión encontramos ya este vehículo, ¿sí? Que en esta materia que nos permite transmutar, transformar la energía que poseemos, ¿sí? Que nos permite convertirnos en algo superior. En la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo, ¿sí? Una dimensión separada de esta tercera dimensión por el grosor, el estrechor de un cabello, por así decirlo. Esta dimensión del tiempo contiene esta tercera dimensión, ¿sí? Y hay otra dimensión superior que es la quinta dimensión, que es la de los sueños. En esta dimensión hay 2 mundos, el mundo astral y el mundo mental, ¿sí? Cada una de ellas va acorde a nuestros centros, ¿sí? Hay otra sexta dimensión que hay 2 mundos también, el mundo causal y el mundo búdico. Y otra séptima dimensión que se encuentra a esta altura más o menos, ¿sí? Que se denomina también la dimensión de la realidad, ¿sí? Que encontramos nuestro cuerpo átmico. Cuando nos desdoblamos en cuerpo astral podemos ver todo lo que está acá en esta tercera dimensión, ¿sí? Todo en una forma exterior si uno lo quiere hacer. También podemos penetrar a esa cuarta dimensión, ¿sí? Es algo muy interesante. Hay unas historias fascinantes que hemos escuchado a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Cuando vemos que hablan de temas como lo que es el Triángulo de las Bermudas, etcétera, ¿sí? Son portales a esta dimensión alterna a esta. Pero, ¿qué sucede? Una persona totalmente dormida, como está uno, le es imposible conocer los misterios que aguarda una dimensión tan bella como esta, ¿sí? Allá el tiempo pasa de una manera mucho más veloz que acá, ¿sí? Por eso que allá este cuerpo no soportaría estar allá. Por eso es necesario regenerar los otros cuerpos que están en nuestro interior. Y ya cuando si uno puede investigar todo lo que está oculto ya en esa cuarta dimensión, ya acá ya está todo lo del tiempo, ¿sí? Tanto el pasado como el presente, el futuro, lo que ha pasado en este mundo, hasta en otros también, ¿sí? Y asimismo en la quinta dimensión, ¿sí? La cual se denomina la dimensión de la eternidad, ¿sí? En esta dimensión encontramos el tiempo de una manera circular, ¿sí? Sin principio ni fin. Es decir, cuando una persona está soñando, a veces llega y dice, uy, yo dormí bastante. Y le dice, no, se duerme solo como 5 minutos, ¿en serio?
¿pero por qué? Porque se da cuenta uno de la realidad de ese mundo, ¿sí? Que, o sea, el tiempo ya no existe, como acá lo tenemos. Por eso cuando una persona a veces duerme 5 o 10 minutos, el tiempo ya le pasa Puede ser bastante, ¿sí? relativo. Muchos sueños se viven ahí, y es por ello, porque ya el tiempo no existe y uno lo puede comprobar, ¿sí? Hay otra pregunta. ¿Por qué cree que las personas les da tanto miedo desdoblarse? ¿Cómo quitarse ese miedo? Bien, Pregunta David. ven, una pregunta muy interesante David. también. ¿Qué sucede? Cuando una persona empieza a desdoblarse, ¿sí? Sale, se hace consciente que está en cuerpo astral. Lo primero que sucede a veces, si no se hace consciente de, de que está en cuerpo astral, es que lo va a invadir el miedo. Si lo invade el miedo a uno, ¿qué sucede? Va uno a empezar a mirar cuáles son los miedos ahí, el por qué. Muchas preguntas hay interesantes a ello. Algunas personas dicen, ¿será que No puedo regresar. no puedo regresar? O que el cordón de plata se pueda romper. Falso, ¿sí? Cada uno de nosotros está unido desde nuestro cuerpo físico, ¿sí?, al alma por un hilo denominado el hilo de la vida o el cordón de plata. Para los que vimos la película, por ejemplo, de Hércules, de muñequitos, Sí, una película que nos deja un gran simbolismo muy interesante. Por ejemplo, cuando le iban a cortar el hilo a Hércules, ¿sí?, el hilo de la vida, pero no pudieron porque él logró después la inmortalidad. Y ese es el objetivo de todo ser humano acá, lograr esa inmortalidad del alma. Pero ¿qué sucede? Ese hilo es irrompible a menos que cuando una persona ya falleciera acá en esta tercera dimensión. En mundos superiores uno no fallece, ¿sí? Ese es otro concepto también que uno tiene, pero uno mismo tiene que comprobar. No por lo que yo esté diciendo, sino que cada uno lo tiene que comprobar. Haciendo aclaraciones. Sí, lo ideal es ir haciendo esas bellas aclaraciones, porque realmente uno lo ha hecho, lo ha explorado y ha comprobado que no pasa nada. Hay personas también que dicen, por ejemplo, algunos miedos que se presentan, que entidades, brujas, etcétera. ¿Qué sucede? Hay algo que resuena y retumba mucho, como la parálisis del sueño, ¿sí? Cuando una persona está durmiendo, resulta interesante observar las sensaciones del cuerpo cuando siente uno la entidad encima de uno. ¿Qué está pasando en esos momentos? Hay un saqueo de energía de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas entidades, si o brujas, como lo queramos llamar, valga la redundancia, Son energías negativas. sí, hasta son personas, ¿sí? Son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Saben de los poderes que tiene el alma y por eso van y se alimentan de la energía de otras personas. Muchos relatos a lo largo del tiempo relatan sin fin de misterios, por ejemplo, que habían brujas que se alimentaban de la belleza de ciertos príncipes, de ciertos jóvenes, ¿sí? Sí, de ahí lo importante de las conjuraciones que enseñan. De ahí lo importante de las conjuraciones, ¿sí? O sea, de lo que hemos escuchado por ahí, algo con cántico mágico que se llama el belilín, el círculo mágico, ¿sí? Belilín es para limpiar el lugar y el círculo mágico es para encerrarlo, ¿sí? A veces recordemos que no todo lo que uno ve es real, ni siquiera tampoco lo que uno siente a veces, así como un pensamiento de los defectos que le llega a uno. Uno cree que a veces es tan real ese defecto que lo manifiesta uno, pero si uno viera, se autoobservara que es algo muy simple, algo muy mínimo, uno lo puede desintegrar. Pasa lo mismo, por ejemplo, con esos cánticos mágicos. Uno no sabe la fuerza que se está manejando a través del verbo, ¿sí? Recordemos que el verbo crea. ¿Sí? Cuando tú le dices a una persona buenos días, que amable es usted, ¿cómo le alegra a uno el día? Cuando le dice a una persona, usted es una persona torpe, usted no sirve para nada, uno está creando por medio del verbo. Entonces resulta interesante empezar a hacer esas reflexiones de todo lo que nosotros pensamos, sintamos y hablemos, realicemos en esas cuatro acciones de nosotros, tanto internas como externas. Entonces es importante poco a poco en estos estudios empezar a practicar, a comprobar todas esas grandes realidades. Bueno, ¿vas a seguir con algo más de la conferencia? Bien, ¿no? ¿Hay otro tema? Otra pregunta. Vuelve a preguntar
ayudaría mucho la práctica del arcano para facilitar el desdoblamiento. Y bueno, ¿cuál es la práctica que a las personas les interesa mucho? Bien, recordemos que cada uno de nosotros tenemos este cuerpo físico, ¿cierto? Por medio de este cuerpo físico es que se nos hace posible transmutar o transformar esa energía, esa materia, perdón, en energía, ¿sí? Esa energía seminal, por medio de este vehículo, con nuestra pareja del sexo opuesto. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Transformar, transmutar esa energía para empezar a regenerar este cuerpo. Tenemos 7 cuerpos, ¿sí? Algo que suena muy interesante como empezar a entender eso. ¿Cómo así que 7 cuerpos? Preguntarán, o de pronto los que ya han visto las conferencias sabrán lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, cuando tenemos este cuerpo físico, recordemos que este cuerpo físico hay algo que le da vida, ¿sí? Algo que le da la salud al organismo interno. ¿Cómo se llama? El cuerpo vital, el fondo vital. Hay otro cuerpo que se llama el cuerpo astral, es el tercer cuerpo. Hay un cuarto cuerpo que se llama el cuerpo mental. Hay un quinto cuerpo que se denomina el cuerpo el cuerpo De la voluntad. el cuerpo de la voluntad o causal. Otros 2 cuerpos que es el búdico y el átmico. ¿Qué sucede? Cuando una persona empieza a transmutar su energía sexual, esto le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Porque está valorando ese líquido preciado, ¿sí? Que ese líquido que le va a ayudar a hacer una transformación, es hacer esa creación a través de, sí, va a hacer ese génesis, por así decirlo. El génesis nos está invitando a regenerarnos, ¿sí? A valorar las aguas que están en nosotros, a crear este mundo. Y ¿sí? ayuda a crear el cuerpo astral. Entonces, ¿qué sucede? Regeneramos el cuerpo físico, regeneramos el cuerpo vital y creamos el cuerpo astral. Cuando una persona cree el cuerpo astral, le va a ser muy fácil desdoblarse. Simplemente con acostarse, cerrar los ojos, se desdobla. Por eso, mientras tanto, hay que hacer las prácticas para ir teniendo, ¿sí? Esas realidades ya que no poseemos todavía el cuerpo astral. Bueno, y también antes de él había otro chico que pregunta, bueno, la práctica para hacer el desdoblamiento. Enseguida, ¿cómo hay más preguntas? ¿Vas a dar ya la práctica? Bien, voy a dar un momento acá la práctica, cómo se hace la práctica del desdoblamiento astral y ya seguimos respondiendo las preguntas. Bien, entonces, para los que ya conocemos lo que es el tema del desdoblamiento astral, como bien saben, es otro cuerpo que está dentro de uno, ¿cierto? ¿Sí? Y este cuerpo sale todo en cada momento cuando uno descansa, digo, cuando duerme. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que todo el mundo salimos, pero de una manera totalmente inconsciente, ¿sí? Lo ideal es hacerlo de una manera consciente. Cuando una persona empieza a hacerlo de una manera más consciente, puede conocer las realidades de este mundo y el mundo interior. Hay 2 tipos de desdoblamiento astral. ¿Cuáles son? El desdoblamiento astral al mundo interior, ¿sí? Y el desdoblamiento astral al mundo exterior, esa es tercera dimensión, este plano físico. ¿Qué pasa con el del mundo interior y el mundo exterior? ¿Cómo empezar a diferenciarlos? Muy sencillo, por el nivel de objetividad de cada uno de los dos. Miremos nada más, por ejemplo, cuando se nos escenan, vemos personas por allá que peleando, escenas atroces o algo fantasiosa o raros, ¿sí? Extrañas. Esos son desdoblamientos del mundo interior, ¿sí? Sueños del mundo interior. Y los del exterior, pues cuando nos vemos de pronto en otro lado, o a veces nos podemos ver en otra época con diferentes vestiduras, todo en otro cuerpo, a veces, ¿y cómo así estoy en otro? ¿Sí? Entonces nos pueden estar mostrando, recordemos que en la quinta dimensión está el pasado, entonces uno puede viajar realmente también hasta el propio pasado de este mundo, ¿sí? Entonces puede verse uno quién era en una anterior existencia. Asimismo puede mirar qué es lo que está pasando en estos momentos allá en otro país, ¿sí? Uno puede investigar muchísimas cosas a través del desdoblamiento astral. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, hay ciertos métodos, ¿sí? Hay muchos. Por ejemplo, escojamos uno de varios, ¿sí? Por ejemplo, hay varios como lo que es la mantralización, concentración, vigilia de sueño, imaginación, ¿sí? Meditación, por música, etc. Concentración. Bien,
Escogamos, por ejemplo, la mantralización, que es el más sonado, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo se hace? Recordemos que cada uno de nosotros, dentro de nuestro interior, ¿sí?, tenemos un padre y nuestra madre, ¿sí? Padre interior que representa la sabiduría, una madre interior que representa el amor. Tenemos una tercera fuerza que es el espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo es la energía, ¿sí? Sí, por así decirlo, esa energía que va a ir subiendo cada vez para regenerar este cuerpo, para desarrollar ese Dios dentro de nosotros. Pero este padre y esta madre tenemos siempre que pedirle asistencia antes de realizar cualquier acción. ¿Qué pasaría si en cada momento le pidiéramos asistencia para todos? Haríamos cada proceso en el diario vivir con más pulcritud, con más respeto, ¿sí?, con más conciencia. Eso es el diezmo. ¿Qué quiere decir la palabra diezmo? Dios primero. Diezmo no es de dar el 10% del salario, ¿sí?, a otras personas. No, diezmo es dar la parte de Dios de uno en cada momento, es vivir el instante. Entonces, en estos momentos es pedirle a nuestro Padre y a nuestra Madre que nos asistan. Entonces le pedimos que nos asistan en esta práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido que me asistas en esta práctica del desdoblamiento astral para que tenga éxito. Asimismo, Madre Divina, igual. Bien, vamos a plantear el objetivo. ¿Qué objetivo? Entonces, podemos poner un objetivo. Por ejemplo, quiero flotar, ¿sí? Un objetivo muy básico. Sí, quiero flotar, quiero volar. Un objetivo muy básico del desdoblamiento astral, ¿sí? O quiero ir a Francia. Entonces, bueno, lo vamos a hacer. Entonces, primero recordemos que cuando hacemos la asistencia y tenemos el objetivo, vamos a hacer el cántico mágico del Belilín y el círculo mágico. Por eso es importante, para los que ya la han visto, ya sabrán cómo es este cántico mágico. Para los que no la han visto, les recomiendo que miren la conferencia número 7. Las conjuraciones Belilín, círculo mágico, Júpiter y Pentalfa. Se explica detalladamente cómo hacer este procedimiento para hacerlo todas las noches. Y es una maravilla, ¿sí? Yo lo practico realmente todas las noches cuando me voy a dormir o cuando ir a hacer una práctica para encerrar el sitio. Entonces, al encerrar el sitio, ¿sí?, para que no me pase nada, para que no me ataque ninguna bruja o entidad, como lo conocemos, Una energía. sí, una energía negativa o larvas. Entonces hacemos este cántico mágico y el círculo de protección. Vamos a iniciar así con el proceso de la relajación. Acostados, por ejemplo, también sentados, pero lo mejor es acostados. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, por ejemplo. Primero que todo le damos... ¿Qué mantra? Vamos ahorita. Bueno, Sí. Entonces la relajación. Entonces vamos a relajar primero el cuerpo físico. Entonces nos concentramos primero en los 5 dedos del pie izquierdo. Le vamos a pedir que se relajen, se tranquilicen y se aquieten. Luego la palma, el dorso, tobillos, ¿sí?, del pie izquierdo. Le ordenamos que se relajen, se tranquilicen y se aquieten. Los vamos sintiendo con nuestra imaginación. Ahora subimos más la imaginación. Ahora la pantorrilla, ¿sí?, también de la rodilla, toda la pierna izquierda, de abajo hacia arriba. Le vamos a pedir que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Pasamos ahora a la otra parte. Nos imaginamos los 5 dedos del pie derecho. Le ordenamos que se relajen, se tranquilicen y se aquieten. Ahora la palma, el talón, tobillos, dorso de nuestro pie derecho. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el que hicimos con el pie, la parte izquierda, ahora en la parte derecha. Ahora subimos a nuestros órganos sexuales, les ordenamos que se relajen, se tranquilicen y se aquieten, ¿sí? Ahora vamos a ir subiendo también a nuestras manos, ordenamos a nuestros 5 dedos que se relajen, se tranquilicen y se aquieten. Dedo pulgar, índice, anular, corazón y meñique, la palma, el dorso, muñeca. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora el antebrazo, codo, todo el brazo hasta el hombro izquierdo. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora pasamos la imaginación a la otra parte. Igualmente vamos a repetir el mismo proceso con la parte izquierda. Ahora vamos con nuestro tronco. Todo nuestro tronco lo imaginamos, nuestro estómago, nuestro pecho. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora nuestra espalda, baja, media y alta.
Ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora nuestro cuello, toda nuestra garganta. Ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora nuestra frente, mejillas. Ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora nuestra nariz, boca, todas nuestras partes de nuestra boca, lengua. Ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora nuestras orejas, todo nuestro cuero cabelludo también. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora visualizamos todo el cuerpo, desde nuestra coronilla hasta los pies. Si nos falta alguna parte, sin movernos, le vamos a pedir que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Esa es la práctica de relajación del cuerpo físico. Ahí la expliqué rápidamente para que ustedes en sus hogares la realicen. Y van a mirar cómo es que se siente uno de tranquilo, ¿sí? Igualmente la relajación de la emoción es simplemente inhalar. Inhalamos suavemente y exhalamos por la boca suavemente. Inhalamos por la nariz. por la nariz y exhalamos por la boca suavemente. Nuevamente. Y exhalamos. Si lo repetimos hasta que sintamos que las emociones desaparezcan del todo. Ahora vamos a relajar ya la mente. ¿Cómo se relaja la mente? Primero que todo, tenemos que saber que nuestro oído también está íntimamente relacionado con nuestra propia mente, ¿sí? Nuestro centro intelectual también. Todos nuestros 5 sentidos están relacionados con cada uno de estos centros. Vamos primero que todo a escuchar todos los sonidos del exterior. Oímos los carros a lo lejos, personas hablando, las hojas de los árboles. Nuestra respiración. Y por último empezamos a sentir los latidos del corazón. Estas son las 3 relajaciones del cuerpo físico, emoción y nuestra mente. De nuestros 3 cuerpos, físico, astral y mental. Han quedado totalmente relajados en esa posición, totalmente tranquilos. Y vamos a iniciar con la mantralización. Hay muchos mantras, demasiados. Podemos escoger uno muy efectivo, como por ejemplo está Faraón, la O, está OM, está la R, está S, ¿sí? Bastante, Larras. Por ejemplo, escojamos la O. A mí me ha servido mucho la O. Si lo he hecho en diferentes, por ejemplo, sentado, le he logrado desdoblarme también. ¿Cómo se hace? Entonces, cerrando los ojos, inhalo suavemente y empezamos a mantralizar suavemente también. Como pueden ver, lo acaba de realizar 5 veces y lo puede uno seguir haciendo mentalmente. ¿Con qué intención? De no espantar el sueño, porque si me pongo a hacerlo así fuerte, ¿qué va a pasar? El sueño se va a espantar, ¿sí? Y se necesita es atraer el sueño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Suavemente, vamos mantralizando mentalmente, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento. ¿Y cómo vamos a comprobar y cómo vamos a saber que estamos desdoblados? Entonces, miremos esto. Cuando nosotros, ¿sí?, ya sintamos que ya nuestro cuerpo se está saliendo, no nos asustemos, ¿sí? Relajémonos, dejémonos llevar, ¿sí?
vamos a sentir ciertas Síntomas, hay sensaciones, varios ¿sí? Son síntomas. síntomas varios. Por ejemplo, escuchamos un pitido al lado del oído, escuchamos Que uno también se infla, que siente uno que se infla, por o ejemplo, que se va a caer. que se va a caer a un vacío, es lo más normal, Sí. ¿cierto? Que lo hemos sentido, ¿sí? Estamos durmiendo a veces y siente uno que se está cayendo, ¿sí? Hacia un vacío. También algo muy interesante, por ejemplo, que gira uno a gran velocidad o que sale cuerpo. Algunas veces se siente uno ya como se está desprendiendo del propio cuerpo, ¿sí? Entonces son varios síntomas, ¿sí? Pero eso uno lo puede ir comprobando. Por ejemplo, si ya uno también lo hace por medio de la mantralización, lo puede hacer por la imaginación, la concentración o vigilia del sueño. Vigilando yo, que ya en el punto que me voy a desdoblar, me puedo jalar un dedo. ¿Con qué intención? Si el dedo se estira, es que estoy desdoblado. Si no, pues obviamente todavía no. Esto lo voy a hacer en el transcurso y en el lapso de cuando ya apenas me estoy ya durmiendo, estoy entrando en ese trance. Si cada uno de ustedes se hace, por ejemplo, se ha dado cuenta cuando uno ya se está empezando a dormir, como sus párpados se sienten de pesados. En ese momento en que no está todavía ni de tan despierto ni tan dormido, jalamos el dedo suavemente. Para ¿sí? comprobar si ya estamos. Y mantener la concentración. Y mantener la concentración, esa Concentración. es la clave. La Muy clave bien. es la concentración. La concentración es la base de toda práctica. Y hay otra también que tú lo puedes hacer en el diario vivir, y es saltar, por ejemplo. Bueno, acá no se ve, salta. Así de esa manera, ¿sí? Va a saltar uno con la intención de flotar, de quedar volando, ¿sí? Porque recordemos que allá no hay gravedad, allá es un mundo molecular, es un mundo más liviano que es un mundo más pesado, más grotesco que lo que es las otras dimensiones superiores, ¿sí? Por eso es que a veces uno se siente como tan contento cuando está soñando. Bueno, hasta ahí esa es la práctica, todo el procedimiento. Bueno, hay una persona que pregunta, Santiago Cabrera, ¿todos podemos hacer viaje astral? Sí, claro, absolutamente todo, hasta los propios animales, ¿sí? Todos en las noches. Claro, cuando uno está durmiendo, cuando está descansando, el cuerpo astral sale, La ¿sí? idea es hacerlo consciente, que para eso está. La las idea prácticas. es hacerlo consciente, pues esa es la intención, hacerlo consciente, y pues esa es la invitación a través de esta transmisión, ¿sí? No que se quede como otra idea, otro concepto más. Hay otra persona que dice por acá, con la parálisis del sueño ayuda a mencionar a Jesús. Bueno, a mí me ayudó. Sí, es muy interesante por eso el poder que tiene el verbo, ¿sí? Vemos que por eso, Y Jesús, un maestro. y Jesús es una parte de nuestro ser también, Y ¿sí? un maestro muy importante. Es un maestro también, de verdad, Es un muy maestro, importante, exacto. que su mensaje fue dejar que cada uno de nosotros pudiera encontrar a su Dios por dentro de sí mismo. Por eso se dice, nadie llega al Padre sino es a través del propio Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Nuestra alma, ¿sí? Que se tiene que unificar acá con estos cielos superiores. Hasta la propia oración tiene algo muy interesante. Sí, tener en cuenta en el momento del desdoblamiento al ser. Sí, tener siempre presente nuestro Dios, que Él nunca nos abandona, nos socorre. Miremos nada más que en el mundo, ¿sí? Cuando uno está realmente trabajándole al ser de uno, el pan, el abrigo ni el techo le va a faltar a uno, jamás. Si miramos nada más cuando el Maestro Jesús hacía esas grandes travesías, por ejemplo Buda, ¿sí? Zoroastro, Krishna, cuando salían a entregar la palabra, nunca le faltaba, sí, el alimento. Bueno, por acá Karen dice, pensé que la parálisis del sueño era una oportunidad para desdoblarse. Me pasa seguido la parálisis y ya no me da miedo salir de mi cuerpo. Es bueno aprovechar esas oportunidades. Sí, ¿sabe quién pregunta? Karen. Karen, bien. Sí, es bueno aprovechar también cada oportunidad, porque ahí uno está mirando también las debilidades y las fortalezas que tiene uno. Por ejemplo, ya es más valiente al hacerlo, antes que al principio no tenía esa fortaleza, esa valentía. ¿Sí? Miremos nada más que uno, cuando empieza a estudiar las debilidades de uno, se fortalece más acá en este mundo físico. Pasa lo mismo allá, ¿sí? Cuando uno a veces tiene miedo de salir, a veces uno se llena de ideas, de conceptos, no, que pronto me pierdo, que mi alma se puede perder, no va a volver al cuerpo físico. Esos son solo conceptos, son teorías. Sí, No, porque el desdoblamiento sucede sí, voluntario o involuntariamente. voluntario o todas las noches. involuntariamente, correcto. Sucede todas las noches o
cada vez que estamos descansando. Uno a veces va hasta en un transporte público, en el carro, se queda dormido y sale hacia el cuerpo astral. Listo. ¿Otra pregunta? Más preguntas. Bien, ¿qué Eh, preguntas hay? ¿Cómo poder? Ay, se me fue. Bueno, leo otra. ¿Cómo poder controlar la estadía en el astral una vez sin saber de estos conocimientos? Dormido. Estaba en el astral flotando como si volara sobre prados verdes, perdón, unos 2-3 metros del suelo. Sí, Pero ahí tenía una especie de temor a bajar porque sentía que iba a caer a un vacío. sí. Pero solo eran esos 2-3 metros. Ok, ¿quién pregunta? Manuel Fernández. Bueno, Manuel Fernández nos hace una pregunta y lo interesante ahí que es analizar el objetivo de la experiencia, si eran en el exterior, era en el mundo interior. Por ejemplo, el paso verde está simbolizado pues con la mente, ¿sí? Cada experiencia tiene un simbolismo, ¿sí? Todas las experiencias, los sueños tienen un significado. Recordemos que todas esas sueños o parábolas no lo podemos interpretar literalmente, ¿sí? Muy pocos son literal los sueños. La mayoría tienen un simbolismo que cada uno lo va a ir descifrando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que nos cuenta acá el compañero, podemos verificar que si observó algo extraño, pues sencillamente era un desdoblamiento del mundo interior, ¿sí? Y ahí lo único que uno tiene que hacer es no pensar, ¿sí? Por eso es puramente intuición, ¿sí? La Cuando uno intuición. sale. La intuición es saber sin pensar. Y Es un- ayuda también a interpretar esas mismas experiencias Sí. astrales. O sea, la intuición es un sentido superior y uno lo va a ir desarrollando a medida que uno vaya viviendo el instante, elimine sus defectos y también puede uno desarrollarla mediante un mantra, ¿sí? Esto también se Claro. entrega a través de nuestras conferencias, ¿sí? Una conferencia un poco más avanzada, también se enseña, pero es algo muy práctico que cualquier persona lo puede hacer y lo puede ir comprobando, ¿sí? Es la vocal O, la puedes mantralizar todos los días, ¿sí? En cualquier hora, puede ser en la mañana, en la tarde, cuando quieras, concentrado en el corazón, ¿sí? Entonces vas a concentrarte en el corazón, ¿sí? Y vas a mantralizar. Recordemos como es la O que ahorita en su momento la hice, también nos sirve para desdoblarnos y para desarrollar ese sentido, lo hace de esta manera. O... Igual que muy ¿sí? similar a la de... Las veces que uno quiera, ¿sí? Mira, hay otra pregunta. Mariela Murias dice, una vez escuchando una meditación guiada me quedé dormida y en el sueño no podía moverme, estaba como enterrada en la arena y no podía moverme. Era desesperante. ¿Qué pudo haber sido? Estoy segura que no fue un sueño. Gracias. Bueno, ahí puede Bueno, haber, es que es simbólica también la experiencia que nos habla ¿quién? Mariela. Mariela. Bien, ¿por qué? Porque la arena, ¿sí? Está simbolizada también con la mente, ¿sí? Cada granito es un pensamiento, ¿sí? O sea, puede estar enterrada en sus propios pensamientos, o sea, puede ser algo muy literal, ¿sí? Se quedó bien, se quedó dormida, pero la experiencia sí que tuvo le estaba dando un simbolismo de su sueño, que está enterrada por sus propios pensamientos, sus propias ideas. Puede Cada ser. granito es un pensamiento, ¿sí? O el desierto también representa la soledad, ¿sí? Por eso es muy interesante ir analizando cada sueño, ¿sí? Que nos va presentando. La memoria onírica uno la va a ir recuperando, ¿sí? Poco a poco cuando uno vaya haciéndose consciente allá en ese mundo astral, ¿sí? Les voy a dejar un tip, por ejemplo, dejar un cuaderno, ¿sí? Cerca a la cama de uno y ir anotando todos los sueños que uno va teniendo. Cuando uno menos lo crea, va a saber que era, sí, va a recordar más y va a saber qué era el simbolismo de esa experiencia, ¿sí? Todas las experiencias tienen muchos simbolismos. Y también contar que son muy personales. Y son muy personales. Miremos nada más que muchas personas que tienen esos conocimientos cobran por ello y es algo que no se debe, ya que realmente el conocimiento de sí mismo es gratuito, porque cada una persona tiene el conocimiento en su interior y sabe todo esto. Y es muy importante también que haya cierta privacidad, porque Sí. lo del libro abierto, Sí, hablar de eso.
es muy interesante porque ya a medida que uno vaya trabajando sobre su ser, las experiencias se van a volver más conscientes, más lúcidas, ¿sí? Todos los sueños son simbólicos, a veces uno sueña de pronto, ay, que se murió una persona, que se murió un amigo, y uno todo asustado, ay, se murió. No, pero ¿qué sucedió? Que el amigo poco a poco fue dejando la amistad tan fuerte que tenía con usted, ¿sí? Entonces le están hablando algo muy literal también. Es que todos los sueños tienen un simbolismo muy interesante. Bien, ¿qué otra pregunta hay? Bueno, ¿por qué me cuesta tanto lograr ese viaje? O mejor dicho, ser más consciente y lúcido con esa experiencia. Pregunta Javier Taz. Bueno, Javier nos hace una Javier, buena pregunta. Javier. ¿Por qué se nos dificulta? A ver, como Dijo ahorita. sí, pues lo interesante es empezar de una vez a emplear la práctica que se ha dado, sí, como dije anteriormente, tratar de vivir el instante, no asustarse cuando uno está desdoblado, eso es lo que uno menos debe hacer, asustarse, ya que es algo natural, sí. Muchas personas llegan, ven su cuerpo, sí, ven su cuerpo en la cama y es algo maravilloso lograr verlo, pero algunas personas llegan y se asustan y de una vez se despiertan, ¿sí? Se despiertan con gran susto, con gran fuerza y ya después al poco tiempo le tienen temor a volver a desdoblarse por carecer de conocimiento a lo que puede uno lograr hacer y que es algo natural. Y también constancia. Constancia, De constancia disciplina. y mucha concentración, ir trabajando en la concentración para poder lograr. Sí, recordemos que la concentración se va a ir desarrollando a medida que uno deje de preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Ocupar la mente antes de, por eso preocuparse, ¿sí? Menos nada más que acá estamos tranquilos, pero ya viene un pensamiento, las deudas, uno, ay, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces me estoy preocupando, ocupándome de algo que no está, algo inexistente, porque todo tiene solución. Puede decir, no, pero las deudas existen, pero tienen solución, ¿sí? Es algo externo, ¿sí? No se va a morir uno por ello, no hay que preocuparse. Que ¿Sí? solucionar. Igual todo tiene solución. Bueno, preguntan también. Bueno, acá Alex Pérez, me encantó lo del diezmo. Un chico, Juan Russo. Juan Russo, bien. Hola, me quedé en la conferencia 13. Desde ahí traté de descargar los audios y avanzar, pero creo que no se pudo. Agradecer poder acceder a eso. Excelente noche. Claro, si algo me escribes ahí, escribes a la página por privado, dejas tu número y con gusto te envío los audios también de las conferencias. Para las personas que están viendo en estos momentos, hay una guía del desdoblamiento astral donde cada uno de ustedes puede ir interpretando sus sueños. La dejaré en los comentarios para que ustedes la puedan descargar. Esto es totalmente gratuita, como dije, esto no es para comercio, no es para esto, acá no se leen las cartas, tampoco se interpretan los sueños, nada, al contrario, lo único que se da es las herramientas para que cada uno pueda hacer ello. No es necesario ir donde el brujo, que el hechicero, ¿sí? Jamás, esto es falso, ¿sí? Cada uno lo va a ir comprobando, ¿sí? Lo va a ir comprobando por sí mismo. Si te ves flotando y te atacan y duele y te diriges rápido a tu cama, pero te ves varias veces acostado, me imagino, tú brincan a ese cuerpo que está acostado y al último tú flotabas, que es, bueno, está un poco enredada la forma en que lo pregunta, pero literalmente puede ser quizás que alguien lo seguía, de ahí lo importante es siempre tener presente al ser en las experiencias. Es muy interesante también analizar que a veces cuando uno siente que lo están siguiendo, ve monstruos que en los sueños son yoes. La mayoría de las veces son yoes. Porque recordemos que a veces uno le teme a lo que uno no puede ver, a lo que desconoce, pero es por la ignorancia de uno, son los conceptos. Hay un dicho que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el campo. Por ejemplo, cuando uno era más chico, le tenía miedo a la oscuridad, a caminar solo en el campo, y uno se asustaba. Y los mayores le decían, ¿de qué se asusta? No, que de pronto un fantasma. Decían, témale más a los vivos que a los muertos. Y es verdad. Un muerto ya dejó de existir, ¿qué daño puede causar? Nada. Simplemente más daño hace una persona por no controlar su psicología. A otros seres puede asesinar, matar.
y Bueno. agredir, etc. Bien, ¿qué otra pregunta? Santiago pregunta, Cabrera, ¿dónde encuentro las conferencias? Bien, las conferencias, Mira que hay otro. recordemos que las conferencias nos están haciendo acá una pregunta, están acá en la página, ¿sí? Son 50 conferencias de fase A y 25 de fase B. Vamos a subirlas todas por la página, todas van en un orden, ¿sí? Vamos a apenas por la número 32, que se denomina el cambio radical, que se transmitió el lunes. Ustedes las pueden ver ahí, como dije, son totalmente gratuitas. Están transmitiendo, la pueden buscar ahí. Doble Rojas, me imagino. Pregunta, ¿para volver al cuerpo? ¿Para volver al cuerpo qué? ¿No? ¿Cómo que? Ah, que para volver al El cuerpo, sí, uno así mismo como uno sale, así mismo vuelve a el entrar. cordón de plata. Sí, Así que regresemos. bien. Bueno, Steven pregunta, ¿practicarlo a través de psicodélicos, me imagino? Ah, Pero sustancias ¿es psicodélicas, sí. recomendable? Bueno, que sí es recomendable el desdoblamiento astral de sustancias psicodélicas, ¿Otra bien. vez? Yo no puedo decirles eso es malo, eso es negativo, no, al contrario, cada uno puede ir verificando eso por cuenta propia. Lo único que sí puedo decir, sí, por la propia experiencia, es que realmente lo único que hacen las sustancias psicodélicas es alterar la mente, ¿sí? Obstruir el acceso rápido a conectarse uno con el ser de uno. Simplemente lo que pasa cuando una persona, bueno, por ejemplo con el consumo de marihuana, de drogas similares, lo único es alterar la mente, por eso es psicodelia, ¿sí? Es una alteración de la propia mente, ¿sí? Lo que estamos mirando ahí nada más que son vibraciones opuestas a las vibraciones superiores, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, la meditación trascendental, ¿sí? Entrar a ese vacío iluminador mediante la meditación, ¿sí? Que hacerlo mediante el yageo, estas sustancias, es totalmente opuesto. O sea, realmente uno para lograr alcanzar esos estados superiores es por uno mismo, no con ningún intermediario afuera, ni con otra persona, con gurú, un chamán, que un templo, una iglesia, falso, por uno mismo. Listo, ¿cuál es la finalidad? Pregunta David. Pregunta ¿Cuál es la David. finalidad y qué ventajas se tiene con el viaje astral consciente? Una es comprobar y verificar la verdad. Sí. Y salir de conceptos, por eso estamos dormidos. Sí, correcto. Pues igual afirma, pero entonces... Bien. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es investigar, es conocer cada vez más. Miremos nada más, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Los griegos, cómo sabían también los mayas, aztecas, toltecas, druidas, celtas, egipcios, cómo sabían cómo era el sistema solar, el universo, cómo funcionaba. Porque tenían esos conocimientos, sabían la función del desdoblamiento astral, que cualquier persona lo puede hacer. Pero tristemente, por tanto materialismo, hoy en día nos hemos obstruido para poder tener esos conocimientos que anteriormente eran tan naturales y normales, la enseñanza entregada abiertamente. Hoy en día, por ejemplo, yo transmitiendo eso acá, el desdoblamiento astral, más de una persona decir, eso son mentiras, eso son charlatanerías, eso es falso, ¿sí? Pero vamos mirando que todo es respetable porque muchos tenemos muchos conceptos y muchas ideas, ¿sí? Entonces por eso lo indispensable es cada uno ir comprobando, por eso el desdoblamiento astral nos va a ayudar y va a fortalecer también el conocer de todas esas dimensiones superiores, conocer todo lo exterior, ¿sí? Por ejemplo, puede uno ir y verificar qué le va a poder pasar a uno más adelante. O por ejemplo, solucionar una enfermedad. En mi caso, hace muchos años tuve una enfermedad que realmente parecía un poco fuerte, ¿sí? Se me ha subido mucho el azúcar en la sangre. Los mismos médicos han diagnosticado pues que tenía que suspender harinas, todo de por vida, no consumir gaseosas, nada. ¿Qué sucede? Me puse a investigar, ¿sí? En el astral todo, también a hacer unas prácticas que es para cancelar el karma que uno debe, todo ello. ¿Y qué pasó? Salió la solución para esta enfermedad, ¿sí? O sea, todo uno lo puede ir solucionando, ¿sí? Sí, entonces realmente la finalidad del desdoblamiento astral no es nada más que conocerse a uno mismo, tener la sabiduría que uno no posee, ¿sí? Conocer la sabiduría del exterior, del interior. Recordemos que el microcosmos, o sea, nuestro cuerpo humano, ¿sí?
es el mismo reflejo del macrocosmos, del universo exterior. Tanto los astros están afuera, están dentro de nosotros. Nosotros tenemos un universo en nuestro interior. Y lo indispensable en esta oportunidad, en esta vida, es no desaprovecharla y poder lograr la autorrealización del ser. O sea, lograr despertar, eliminar defectos, transmutar nuestra energía sexual y servir al prójimo dando las herramientas para que uno pueda despertar. Bueno, por acá dice, cuando estamos, bueno, bien, cuando estamos conscientes solo pensamos en volver, ya veo, el mismo que había preguntado. Sí, sí, bien. Bueno, algunas. Jairo Ruiz dice, me ¿Qué dice? desdoblaba con frecuencia y lo disfrutaba. Lo comenté y se me castigó con los desdoblamientos. ¿Qué debo hacer para volver a ello? Bien, recordemos que cuando una persona empieza a contar sus sueños, el ser obviamente empieza a no permitirle recordar, traer sus recuerdos, ¿sí? Por pocos días. Después, cuando la persona vuelve a reincidir y sigue nuevamente contando los que el ser le está revelando, experiencias muy privadas. Sí, experiencias muy privadas, porque realmente los sueños son mensajes de nuestro Dios en particular, ¿sí? Entonces, Él confía en nosotros al entregarnos esas enseñanzas, son secretos simplemente para nosotros, ¿sí? Hay otras que se pueden contar, compartir, ¿sí? Hay veces que cuando una ha llegado a nosotros, o cuando estamos transmutando con nuestra pareja, por ejemplo, internamente hasta nos puede mostrar el avance de nuestra pareja, ¿sí? Que ya esa persona ya tenga castidad, que uno también puede tenerla si sigue igual de juiciosa a su pareja, ¿sí? Entonces, realmente es interesante. Bien, ¿qué? ¿Otra pregunta? Bueno, David vuelve Sí, hablar sobre recomendaciones para que no utilicen el yaje, borrachinas, entre otros elementales para la práctica. Bien, recordemos que pues las recomendaciones, y pues acá tampoco me puedo poner de aconsejar, no, es que no lo hagan, que eso es malo, no. Cada uno es libre de hacer realmente, porque todo el mundo tiene un libre albedrío y eso es algo muy respetable, pero lo que sí puede uno es optar por hacer lo mejor que uno vea que es para uno, así lo más consciente y lo más objetivo. Cada quien tiene su propia conciencia. Cada uno tiene su propia verdad, su propia conciencia, pero lo indispensable que es tener claro que esas sustancias, ¿sí? Todos esos métodos, ¿sí? Acarrean unas consecuencias, entorpecen la mente, ¿sí? También dependencias, ¿sí? Dependencias, crean vicios, pero también depende el uso que uno le tenga. Algunas personas consumen ciertas sustancias y dicen, no, es que esto es medicinal, ¿sí? Pero esa es la excusa para tener eso. Miremos nada más quién es el que dice eso, la conciencia o el yo, ¿sí? Siempre uno tener esos dos parámetros, ego o el ser, cuál de los dos, y tratar de mirar cuál realmente lo que está manifestando y con qué, con el presente, o sea, con la conciencia, ¿sí? Eliminar el defecto. Gabrieli pregunta, ¿es posible hacer el viaje astral a través de la parálisis del sueño? Bien, preguntan acá, ¿qué sucede? Algunas veces, y ha pasado, que cuando uno está desdoblado y no se encierra, ¿sí? Siente uno ya que siente, dice algunas personas, siente el muerto encima, pero no, es simplemente la entidad ahí que está saqueando, ¿sí? Entonces, sucede que cuando la persona ya siente la parálisis del sueño, ya vuelve nuevamente el cuerpo astral al cuerpo físico, ¿sí? En ese lapso, cuando se está a veces hasta despertando, uno puede hasta lograr ver la entidad, ¿sí? Ver la silueta, todo. Me ha pasado, por ejemplo, cuando no he hecho el cántico mágico del Belilín y el círculo mágico. Por eso es importante hacerlo diariamente. Realmente que esto es muy efectivo, lo digo con sinceridad. Igual se podría hacer ahí mismo, aprovechar y hacer el desdoblamiento. Pues en esos momentos, para aprovecharlo, sí, obviamente uno puede vencer la entidad, sí, porque hay un cántico mágico también, sí, es una conjuración que se llama el Júpiter, sí, que se denomina en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, te vigos cosas. Se imagina uno como 3 rayitos salen de esos 3 dedos apuntándole a la entidad y la entidad se va. Sí, suena algo como fantasioso, pero es uno comprobarlo y realmente uno lo puede verificar, ¿sí? Y es algo real, ya que en los mundos superiores es más real todo que acá. Bueno, pregunta Zulma. Zulma si pregunta. soy una persona del común, ¿me puedes doblar?
Claro, tú lo haces. A veces lo que sucede es que uno no se acuerda, ¿sí? Hasta uno ignora, por ejemplo, que un gato vive más desdoblado, ¿sí? Un perrito también cuando duerme, ¿sí? Uno hasta con una persona se desdobla conscientemente, puede llegar y hasta poder hablar con sus propias mascotas, ¿sí? Hasta con un árbol, ¿sí? Con los elementales, ¿sí? El alma de este tipo de elementos. Listo, gracias por compartir el conocimiento, Alex Pérez. Gracias, Alex. Bueno, y Bien. Zulma, porque yo nunca sueño nada. Bueno, Bien. es bueno también hablar de eso. Bien, porque uno nunca sueña, algunas personas Dicen tienen esa inquietud, porque uno no sueña bien. Es que no recuerdo. Recordemos que lo que pasa es que a veces uno no recuerda, a veces uno que recuerda los 5 minutos antes de uno despertarse, por eso a veces cuando uno se está despertando uno dice, uy, qué sueño tan extraño, y uno solo nombra un sueño, pero no nombra toda la cantidad de sueños que tuvo, porque es que uno no se acuerda. Porque si yo estoy dormido acá en estos momentos, allá estaré dormido. Pero si estoy despierto, autoobservándome, pidiéndole a mi Madre Divina que me desintegre cada defecto, en la noche voy a estar así despierto, ¿sí? Por ejemplo, algo que sucede muy a menudo ahí es lograr tener uno la concentración cuando uno se despierta. Entonces, cuando yo ya me vaya a levantar, no me mueva bruscamente. Ojo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a despertar entonces? Cuando ya vaya a abrir yo los ojos y me vaya a despertar, mejor ciérrelos y trate de traer el recuerdo de la experiencia. Si no te acuerdas cómo era la experiencia, entonces sencillamente uno puede llegar y reconstruir la escena de la siguiente manera, por un mantra que consta de 2 sílabas, se denomina Raom Gaom, se hace de esta manera. Entonces, tratar de reconstruir la escena de lo que se recuerda y lo hace de esta manera. Raom Gaom, pero mentalmente. Lo hago en voz alta pues para que cada uno de ustedes lo sepa, ¿sí? O lo hace suavemente y sin moverse. Así vamos mirando cómo es que el sueño vuelve. O a veces pasa que uno está soñando algo, nuevamente se vuelve a dormir y sigue la escena del sueño, ¿sí? Todos esos sueños, o sea, como les dije, son respuestas, ¿sí? Son señales, todo. Ténganle mucho fe a sus sueños y traten siempre de irlos anotando, no se los cuenten a nadie. Como les dije anteriormente, les voy a dejar la guía de los sueños para que ustedes puedan interpretar sus experiencias astrales. Cada uno se dará cuenta que esta guía va muy enfocada, pero es al despertar, porque eso es así, realmente, porque los sueños, ¿sí?, son transmitidos a través de nuestro ser. Nuestro ser nos habla muy claro, nos dice esto le va a pasar, esto y esto y esto, pero uno a veces cree, tan bonito este sueño, y cuando llega ahí dice uno, uy, un déjà vu, vea, me soñé algo que estaba viviendo allá, ¿sí? Entonces los sueños realmente tengámosle mucha fe. Bueno, otra pregunta. Alejandro preguntaba algo similar. Hola, buenas noches. Sí, Alejandro nos pregunta. Tengo una duda, oye, porque no recuerdo absolutamente nada de lo que es sueño, desde que he comenzado a entender más la conexión al universo espiritual. Bueno, sí, puede suceder lo mismo. Sí, claro. No, y de todas formas recordemos también que, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo acá en Facebook, ¿sí?, uno puede encontrar mucha información. Algunas páginas que le dicen, no, que es que para llegar uno a entrar al cielo, done plata, dele plata a ese señor, dele dinero. Pero vamos mirando que realmente uno por qué lo hace, porque otra persona le está diciendo a uno que lo haga, no porque el propio ser. No tenemos que seguir a nadie, ojo con eso, tenemos es que seguirnos a nosotros mismos. El camino para lograr despertar es a través de sí mismo, ¿sí? No de ideas, conceptos ajenos, no, es dentro de uno mismo, ¿sí? Entonces también, ¿no?, que consumiendo tal alucinógeno, tal sustancia, que leyendo esto, que escuchando esto, etcétera, mejor consultarlo con el ser de uno, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy simplemente entregando pistas, herramientas para que uno pueda interiorizarlas. Eso. Jairo Ruiz dice, no me quedó claro, ¿qué debo hacer para lograr de nuevo el desdoblamiento? Los amo, muy agradecido, bendiciones. Bueno, Jairo nos pregunta que no le quedó claro para lograr el desdoblamiento. Bueno, ¿qué sucede? Básico. Ahí como dije, o sea, lo básico que es lograr uno estar despierto en el día. Si estoy despierto en el día, estoy despierto en la noche. ¿Cómo así despierto? O sea, concentrado. Por ejemplo, en estos momentos tengo que estar, por ejemplo, concentrado en mi respiración.
en lo que estoy escuchando a través de esta transmisión, y si lo hago, en la noche va a ser similar, ¿sí? Algo, por ejemplo, muy interesante, la clave sol, ¿sí? Que la clave sol, ¿cómo es? Sujeto, objeto y lugar. Sujeto, ¿quién es el sujeto? Yo. El objeto, lo que estoy haciendo. El lugar, el momento donde estoy. ¿Cómo se hace? Entonces, preguntarnos en el diario vivir qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Simona nos ha saludado, la amiga Simona. Bien, ¿qué sucede? Que cuando yo esté en el diario vivir haciendo algo, por ejemplo, mi nombre es Edwin, estoy acá sentado, acá te estoy transmitiendo y estoy en Panamá. Entonces hay nombre de las tres, sujeto, objeto y lugar, ¿sí? Entonces hoy es miércoles, ¿sí? 23 de septiembre, tal fecha, y voy haciendo estas preguntas todos los días. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Edwin, ¿sí? O mi nombre es Simona, mi nombre es Juan, ¿sí? Me encuentro en tal lado, estoy en mi casa, estoy haciendo oficio, ¿sí? Lo voy haciendo en esas preguntas. Cuando te des cuenta, estás haciéndote la misma pregunta en los sueños, ¿sí? Y cuando tú te la hagas, cuando te des cuenta, estás nombrándote a ti mismo y quizás en otro lugar, ¿sí? O en otro astro, en otro mundo, en otra dimensión. Algo muy interesante. Y es bueno el asombro, o sea, sí. Siempre observar que nuestro alrededor para saber sí. si de pronto vemos algo fuera de lo común, que se ve solo en la quinta. Sí, hay veces que uno ve personas volando, ve animales fantásticos de allá y uno ni siquiera se percata de ello, ni siquiera se pregunta. O personas que ya se fallecieron, ya que cuando una persona fallece penetra inmediatamente a esta región también, ¿sí? Se encuentra en el limbo, ¿sí? Donde va a esperar su próximo cuerpo, pero bueno, eso lo vimos en otras conferencias también. ¿Qué otra pregunta? Gracias por esa valiosa información, lo practicaré. Zulma Rueda, la muchacha que había preguntado ahorita. Sí, ¿qué otra pregunta? Bueno, otro, Alejandro dice, pero yo no recuerdo nada, solo me despierto y ya no me viene nada a la mente, nada. O sea, es bueno, lo mismo que estaba hablando. Bueno, nos preguntan acá que, o sea, que no recuerda. ¿Qué sucede? Lo ideal es empezar con la disciplina poco a poco, ¿sí? Empezar a hacer cosa por cosa, que cuando yo llegue y me empiece a despertar, me estoy cepillando, todo lo hago concentrado, que si estoy comiendo, yo no tengo que estar comiendo y estar allá mirando una serie o algo, no, empezar a quitarle fuerza al ego, que el ego me empuja a empezar a seguir mirando distracciones, ¿sí? A mirar, por ejemplo, el caso de la persona que tenga un vicio como la pornografía, entonces quitarle esa fuerza al ego, ¿sí? Si yo le empiezo a quitar ello, voy a mirar que el ego como me empieza a pedir nuevamente, vaya y mire eso, pero son mis pensamientos, pero yo empiezo a luchar, madre divina, mátame mátame esta sensación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Le estoy quitando esa fuerza al ego y esa fuerza me va a dar el empuje para empezar a vivir concentrado, me va a rescatar esa sabiduría, ¿sí? Y cuando yo me esté dando cuenta, los sueños se van a empezar a volver más lúcidos porque estoy rescatando conciencia. A veces lo que nos obstruye simplemente son todos nuestros pensamientos, ideas, emociones del diario vivir. Por eso es empezar y es indispensable empezar a vivir el instante, el presente. Algo que se recalca mucho, pero que se practica poco. O una pregunta, ¿quién puede vivir el instante hoy en día? Con todo este tren de distracción, muy difícil, ¿sí? Va uno con el celular, va por la calle, uno vive totalmente distraído, pasan hasta los accidentes y es por uno andar distraído. Los accidentes también son otra ley, ¿sí? Es otra ley sujeta a esta tercera dimensión, que a medida que yo voy venciendo esta mecanicidad, voy venciendo mi ego, voy liberando de estas leyes, ¿sí? Bien, ¿qué más preguntas ya para finalizar la transmisión? ¿Perdón? No las veo más. Bien. Las fases de la luna interfieren en la práctica del desdoblamiento astral, porque en mi caso me siento físicamente más oxigenada en algunas lunares. Bueno, nos pregunta Manuel. Bien, ¿qué sucede? La luna también está íntimamente relacionada con nosotros, así como hay una luna exterior, hay una luna interior. Sí, cuando hay luna llena es cuando salen nuestros defectos más pesados. Sí, eso es algo también que hay que tener en cuenta. Por eso algunas personas son más frágiles cuando está la luna en interacción, ¿sí? Y bueno, cada uno de ustedes se dará cuenta si realmente sí interfiere, pero realmente en mi caso
no interfiere. Lo que sí interfiere son el exceso de pensamiento. Bien, ya para finalizar vamos mirando aquí a las últimas. Hola Muchas gracias Mariet, por la luz muchas gracias por la luz compartida. Bueno, Puede 20 demorar, años sin salir en astral. claro, nos pregunta Renato, claro, uno puede hacer hasta durar años, ¿sí? ¿Por Pero qué? Pero no es porque por el nivel que uno tenga en esto, los años que requiere para hacerlo, no, es a veces la la constancia. constancia realmente, la disciplina que uno tenga. Mm. Realmente este trabajo es de mucha Es disciplina, como ¿sí? cualquier ejercicio. Sí, o es sea, cualquier, como Pero digamos, este requiere un esfuerzo extra igual. sí, esto ya requiere voluntad propia, no porque alguien nos los esté diciendo. Por ejemplo, cuando uno quiere empezar a trabajar cierto músculo del cuerpo, ¿qué pasa? Uno requiere disciplina, constancia. Va a pasar para lo mismo para sacar el desdoblamiento astral. Esto requiere disciplina. Todos los días hágalo con constancia, ¿sí? Recuerden eso, constancia. Eso requiere constancia, voluntad. Bueno, Xavier, ¿qué hay de malo en compartir nuestras experiencias en el astral? Bueno, ¿qué hay de malo en compartirlas? Pues simplemente estamos revelando lo que nos está mostrando el ser. A veces el ser nos muestra, por ejemplo, nos está compartiendo la información que él tiene para nosotros. Estamos, por ejemplo, en un caso, digamos un ejemplo, estoy soltero y viene el misterio y me muestra es que su pareja está en cierto lugar, ¿sí? Su real pareja, la que le va a ayudar a ese trabajo. Y me pongo a contarle esa experiencia a otras personas y la otra persona llega y le cuenta a esta otra chica, así, etcétera, y cuando se da cuenta se obstruye el plan que tenía el ser, porque eso era algo que requería prudencia. Hay muchas cosas íntimas, sí. que son muy íntimas realmente. Y uno es un libro abierto cuando habla sobre sus experiencias astrales. Sí, uno para es, las personas que saben. sí, realmente hay muchas personas, por eso decían los sabios, un hombre se conoce por sus sueños. Sí, no por los sueños de la propia mente uno, no, por los sueños de uno. A veces un pedazo de un sueño que uno comente, alguna persona ya, ay, esto quiere decir eso, la persona que sepa, y ya uno revela Pueden mucha haber intimidad. malas intenciones y Sí, es bueno revela tener intimidad de uno, sí. Listo. Las demás preguntas. ¿Por qué sentimientos? Bien, ya la última pregunta por ¿Y los finalizar. ¿Por qué hay sentimiento de miedo al iniciar el desdoblamiento? Por el desconocimiento, tenemos desconocimiento de esa práctica, por eso sentimos miedo. Uno siempre teme a lo que desconoce. Bien, otra pregunta, Fortres Marcos. Edwin, un abrazo. Pregunta. ¿Puedo encontrar a mi esposa que falleció y buscar respuestas como pedir que me guíe a ella? Están en otro estado. Bueno, es algo muy interesante conocer los misterios, por ejemplo, de la muerte, saber que la muerte no es el final, sino es el inicio de algo también, así como uno muere, así como uno nace, muere también, ¿sí? Todo un principio y un final. Pero lo interesante es saber que cuando una persona fallece simplemente estás cambiando de vestidura porque el cuerpo ya está, ¿sí? O porque el karma ya le llegaba. Pero acá lo interesante que es uno poder hablar con esa persona, ¿sí? Lo puede hacer, pero si la persona ya tiene otro cuerpo, ¿sí? Que sucede algo muy interesante, la esencia ya está en otro cuerpo, ¿sí? Entonces ahí con lo único que uno puede hablar es con la esencia de esa persona, porque, sí, la esencia o el ser, porque la personalidad, por ejemplo mi personalidad en estos momentos, ¿sí? Una persona de pronto alegre, chévere, que le gusta, sí, la comedia, etcétera. Si una personalidad pues se crea por mi nombre, por donde yo nací, etcétera. Todo eso se pierde, ¿sí? Todo eso se pierde cuando una persona fallece. O sea que con lo único que uno va a poder hablar es con la esencia. Con la esencia, ¿sí? Hay veces cuando la persona pues queda todavía la personalidad, pero ella se desaparece con el tiempo. Cuando uno más recuerda la personalidad, ella todavía queda y a veces uno habla con esa personalidad, se la encuentra uno mucho en los sueños, pero cuando uno se hace consciente de sus sueños, va y busca cualquier ser fallecido. Y bueno, ya la última pregunta por finalizar. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué significan mis sueños? Porque son extraños. Sueño que vuelo y con personas que no conozco. Intercambio muchas cosas bonitas y pocas veces Malas. Gracias. Bueno, entonces como dije anteriormente, hay dos clases de sueños, unos interiores y otros exteriores. En este caso podría también relacionarse a veces con los exteriores. A veces uno sueña con otras personas y lo que sucede es que la otra persona también está ahí en el sueño, pero no se hace consciente, ¿sí?
Cuando dos personas se hacen conscientes en un sueño es algo muy maravilloso, ¿sí? Pueden compartir muchos conocimientos, o uno va y puede visitar hasta al mismo maestro, ¿sí? A cualquier maestro, San Germán, Jesús, etcétera, y puede adquirir esa sabiduría, ese conocimiento de esos maestros, o las partes del ser de uno, ¿sí? Entonces uno puede adquirir mucha sabiduría, puede también aprender de los propios defectos. Todo eso es indispensable a la hora de uno llegar y observar la experiencia astral de uno. Cuando una persona esté eliminando sus defectos, es normal que vean personas muertas, es muy normal que vean animales que están muriendo. Total, es el simbolismo de la experiencia, están dándole a entender que hay yoes que se están muriendo, y eso es un aprendizaje, es una enseñanza. Y cada defecto eliminado es una sabiduría liberada, es un conocimiento más que se adquiere para uno mismo, ¿sí? Bien, entonces, El resto de preguntitas que falten las bueno, respondemos, si ya ¿no? tiene de pronto más preguntas, las dejan y después las estaremos ahí comentando. Recuerden que les dejaré la guía para que la descarguen, la guía de los sueños, la guía del desdoblamiento astral. La pueden descargar en un momento, la dejaré en los comentarios para que la descarguen y puedan empezar a estudiar ahí. Bien, muchas gracias a todos. Feliz noche.